Capítulo 51. El intelecto del multiverso. La brecha dimensional sigue abierta, pero la esperanza ahora reside en la ciencia y la estrategia. En los laboratorios de la Corporación Cápsula, tres de las mentes más brillantes de la existencia trabajan contra el reloj. Reed Richards, conocido como el Señor Fantástico, colabora con Batman y la ingeniosa Bulma. Juntos, han diseñado un estabilizador de partículas capaz de sellar la grieta que desgarra este multiverso. Mientras Bulma ajusta la frecuencia de energía, Bruce Wayne activa el comunicador interdimensional. Al otro lado, el hechicero supremo aguarda. Doctor Strange, tenemos las coordenadas. La brecha debe ser sellada desde ambos extremos simultáneamente, o el colapso será inevitable, sentencia Batman con su tono inquebrantable. Pero mientras la estrategia se define en la base, la verdadera batalla ocurre en lo profundo. En el interior del gigantesco avatar, Goku y Vegeta usan ráfagas de energía azul para destrozar los conductos de chakra que mantienen en pie al avatar, sus puños impactando directamente en un nodo crítico del núcleo, causando que explote con un estallido de energía púrpura. Capítulo 52. Contraataque en la hoja. Al sentir el peligro en su núcleo, el gigantesco avatar activa sus defensas corporales. Un enjambre masivo de drones bípodes se lanza al contraataque para detener la demolición. Pero para los guerreros Z, esto no es un problema. Goku y Vegeta se lanzan al ataque, barriendo con sus puños y ráfagas de energía a cada bípode que intenta frenarlos. La limpieza interna ha comenzado. Mientras tanto, en el exterior, la aldea de la hoja es un campo de batalla. Kakashi, el segundo Hokage y Iron Man se encuentran rodeados por miles de drones. Los ninjas saben que no pueden usar su chakra, pues los bípodes se alimentan de él. Con una disciplina legendaria, los dos ninjas activan su mejor taijutsu, destrozando máquinas con fuerza física pura. Al mismo tiempo, Tony Stark despliega toda su artillería pesada. Misiles y rayos repulsores impactan en miles de bípodes, cubriendo la retirada de los habitantes de la aldea. Es una carrera contra el tiempo. Mientras los Saiyajin destruyen el interior, la resistencia en la Tierra Ninja debe aguantar el asedio final. La alianza multiversal está más viva que nunca. Capítulo 53. El regreso de Naruto y Sasuke. Gracias al intelecto de Reed Richards, Batman y Bulma, el estabilizador ha logrado sellar la grieta dimensional. El hechicero supremo, tras sostener el escudo de Serafín con un esfuerzo sobrehumano, comienza a sentir el agotamiento. Mientras tanto, los cuatro Hokages revividos, Iron Man y Kakashi mantienen la línea de defensa contra el incesante enjambre de bípodes. Tras un breve pero necesario descanso, las leyendas regresan al campo de batalla. Naruto despliega un taijutsu devastador, mientras Sasuke desenvaina su espada impregnada de rayo, cortando el metal de los drones con precisión quirúrgica. Su presencia renueva la esperanza de los guerreros que ya flaqueaban ante el asedio. Al verse acorralado desde su núcleo por Goku y Vegeta y superado en el exterior por los héroes, el gigantesco avatar realiza un movimiento desesperado. Desde todos los rincones del cielo, miles de bípodes convergen en un solo punto, fusionándose con el coloso. Una nueva y terrorífica forma emerge, lista para el contraataque final. El tiempo se agota. Capítulo 54. El nacimiento del guerrero tecnoorgánico. En el interior del gigantesco avatar, las paredes de su cuerpo comienzan a cerrarse violentamente. Goku y Vegeta se dan cuenta de que están a punto de quedar atrapados para siempre. Sin pensarlo dos veces, el guerrero Saiyajin toma la mano de su rival. «Sujétate fuerte, Vegeta», grita Goku. En una fracción de segundo, la teletransportación nos arranca de las garras del coloso, justo cuando las paredes se unen en un impacto que habría triturado incluso el acero más resistente. El aire se llena de estática mientras aparecen a salvo a unos metros del gigante. Mientras tanto, en el exterior, el cielo se oscurece por completo. Miles de bípodes que acechaban las aldeas regresan en un enjambre infinito, atraídos por una fuerza magnética irresistible. Se fusionan uno a uno con el avatar, reconstruyendo su estructura y dándole una forma mucho más estilizada, imponente y aterradora. Una mezcla de energía vital y estática digital que nunca antes habían presenciado. Al materializarse en el aire, Goku y Vegeta quedan paralizados.
sienten un ki tan inmenso que hace vibrar sus propios huesos. Abajo, en el campo de batalla, los ninjas caen de rodillas. El chakra que emana de esa criatura es espeluznante, una mezcla de energía vital y código binario que nunca antes habían presenciado en ninguna guerra ninja. Incluso dentro de su avanzada armadura, Tony Stark siente el peligro real. La inteligencia artificial Viernes interrumpe todas las comunicaciones con una advertencia desesperada. Jefe, detecto una presencia que mis sensores no pueden categorizar. No es solo una máquina, es algo que nunca he visto ni registrado en la base de datos de los Vengadores. El enemigo ha dejado de ser un simple avatar para convertirse en algo divino. Señor, el análisis indica que el mundo está por cambiar para siempre. Capítulo 55, El silencio divino. La unión ha terminado. En un parpadeo, todos los bípodes se han fusionado con el gigantesco avatar, creando una masa de metal y arena indescriptible. De repente, los rayos violentos que emanaban de su cuerpo desaparecen por completo, dejando un silencio sepulcral en el campo de batalla. Cuando el humo y la estática se disipan, la figura gigantesca ha desaparecido. En su lugar, un solo guerrero de tamaño humano permanece en pie. Su armadura es plateada y negra, compacta y perfecta. Sus ojos brillan con una luz dorada que no es de este mundo. Goku y Vegeta se quedan paralizados. Sin previo aviso, el guerrero mecánico compacto desaparece. Ni siquiera el Sharingan de Sasuke logran prever el movimiento. En un parpadeo, el enemigo está frente a Vegeta, conectando un golpe en el abdomen que lo lanza contra las rocas a una velocidad sónica. La onda expansiva desintegra el suelo a su paso, demostrando que su tamaño reducido ha multiplicado su potencia por 1000. Desde el cielo, Iron Man observa cómo sus sistemas de puntería fallan constantemente. Viernes, necesito un escaneo de frecuencia. Jefe, su armadura de arena y metal está vibrando en una fase cuántica distinta. Mis misiles no pueden tocarlo. Johnny entiende la gravedad del asunto. En un acto de desesperación, Batman y Bulma logran activar un inhibidor de señal desde la base, distrayendo al guerrero por una fracción de segundo. Es la oportunidad que Vegeta necesitaba. Muere, pedazo de chatarra, ruge el príncipe de los Saiyajin, lanzando una ráfaga de energía a quemarropa. La explosión es cegadora, envolviendo al guerrero en una columna de energía azul que parece desintegrarlo todo. Sin embargo, cuando el humo se disipa, el horror se apodera de todos. El guerrero mecánico no solo sigue en pie, sino que su núcleo dorado brilla con más intensidad. Ha absorbido la energía del ataque para completar su evolución. En ese momento el enemigo levanta su mano hacia el cielo, mientras los bípodes caídos comienzan a emitir un pitido de autodestrucción masiva. ¿Podrán sobrevivir a la explosión final? El destino del multiverso depende de un hilo. Con el guerrero mecánico alcanzando su forma divina, podrán Goku, Vegeta y la alianza de héroes encontrar una debilidad antes de que sea tarde. Si te ha gustado esta batalla épica, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para ser el primero en ver el siguiente episodio de esta saga. Apóyanos dejando tu like y comparte este video con tus amigos fans de los crossover. Tu apoyo es lo que hace que Nexus siga creciendo. Y lo más importante, comenta aquí abajo. ¿Quién crees que deba dar el golpe final? ¿Será el orgullo de Vegeta o la estrategia de Sasuke? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.